Cuando Cáncer se obsesiona con algo, se convierte en una fuerza imparable, un torrente de emociones y determinación que arrasa con cualquier obstáculo que se interponga en su camino. No es una obsesión superficial ni pasajera, es un llamado interno que nace desde lo más profundo de su ser, un deseo ardiente que se anida en su pecho y se alimenta de su inquebrantable pasión. No importa si el mundo le dice que es imposible, si las circunstancias parecen adversas o si el trayecto está lleno de dificultades. Cuando su corazón se enciende con una meta, Cáncer no solo avanza, sino que se sumerge en ella con una devoción casi sagrada. La energía que impulsa a Cáncer en estos momentos no es simplemente voluntad, es una mezcla de instinto, emoción y determinación que lo transforma en una marea indetenible. Su conexión con el agua lo dota de una capacidad única para adaptarse, fluir y, cuando es necesario, convertirse en un huracán de emociones que rompe todas las barreras. No es un signo que busque la gloria inmediata ni que se deje llevar por impulsos vacíos. Cuando se obsesiona con algo, es porque en su interior sabe que ese propósito está ligado a su alma, que es algo que debe alcanzar porque forma parte de su esencia. Para quienes lo observan desde afuera, la transformación de Cáncer en este estado puede parecer casi mística. Su intuición se agudiza, su mente se enfoca y su capacidad de trabajo se multiplica. Puede pasar noches enteras planeando, investigando y perfeccionando cada detalle hasta que su visión se convierta en realidad. No hay distracción que logre apartarlo de su objetivo, ni voz externa que pueda apagar la certeza de su convicción. Lo que muchos subestiman es la resistencia emocional de Cáncer, la profundidad de su aguante y la forma en que utiliza cada emoción, incluso el dolor o la duda, como combustible para seguir avanzando. Si alguien intenta interponerse en su camino, descubrirá que la dulzura y la calidez de Cáncer pueden transformarse en una tenacidad feroz. No busca conflictos innecesarios, pero si siente que algo o alguien amenaza lo que tanto desea, se defenderá con la misma intensidad con la que protege a sus seres queridos. No es un luchador que actúe sin pensar, pero cuando se decide a pelear por lo que quiere, lo hace con el alma entera. Su memoria es afilada y su perseverancia es legendaria, recuerda cada paso que ha dado y cada sacrificio que ha hecho, lo que le da una fortaleza inquebrantable para no rendirse. El camino de la obsesión para Cáncer no es un simple capricho, sino una travesía emocional y espiritual. No se lanza a lo desconocido sin razones profundas, sino que siente en cada fibra de su ser que lo que persigue es algo que lo hará crecer, algo que lo llevará más allá de sus propios límites. Cuando se trata de sus sueños, de sus ideales o de aquello que lo hace vibrar, su determinación no conoce barreras. Su sensibilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, permitiéndole conectar con su objetivo desde una profundidad que otros no podrían alcanzar. Este signo, regido por la luna, es capaz de moverse por mareas de emociones con una gracia que desconcierta a quienes no entienden su naturaleza. Puede parecer que en algunos momentos se retira, que se repliega en su caparazón, pero eso no significa que haya abandonado su meta. Al contrario, en esos instantes está recargando su energía, analizando cada movimiento, esperando el momento perfecto para avanzar con más fuerza que nunca. No es un guerrero que ataca sin estrategia, sino un maestro de la paciencia que sabe cuándo es el momento exacto para dar el siguiente paso. Cuando Cáncer se obsesiona, no es solo una cuestión de deseo, sino de destino. Es el llamado de su propia alma, una certeza que lo empuja a trascender, a desafiar cualquier límite y a probarse a sí mismo que no hay imposibles cuando la voluntad y el corazón están alineados. No necesita la validación de nadie, ni espera que el mundo lo entienda. Su conexión con su propia esencia es tan fuerte que su convicción basta para iluminar su camino. Y cuando finalmente alcanza su objetivo, no solo demuestra su fuerza, sino que inspira a quienes lo rodean a creer en el poder de la pasión inquebrantable. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, la profundidad de su entrega no puede ser comprendida por cualquiera. Es una intensidad que no se limita a la acción visible, sino que ocurre también en los planos más internos y sutiles de su ser. Su mente no descansa, su corazón late al ritmo de su deseo, y su intuición se afina hasta el punto de percibir señales en los pequeños detalles, como si el universo mismo estuviera conspirando con él. Esta conexión entre su deseo y su intuición hace que, en muchas ocasiones, parezca que tiene una capacidad casi profética para adelantarse a los obstáculos y encontrar caminos alternativos cuando la realidad le impone barreras. A diferencia de otros signos que pueden obsesionarse con metas concretas, materiales o simplemente con la idea de ganar, Cáncer lo hace desde un lugar más emocional y simbólico. Para él, una meta no es solo un objetivo a alcanzar, sino una representación de algo mucho más grande.
Puede ser la prueba de su propia capacidad, la materialización de un anhelo que lleva dentro desde hace años o la forma de cumplir una promesa, ya sea consigo mismo o con alguien que amó profundamente. Muchas veces, su obsesión está cargada de recuerdos, de emociones no resueltas, de vínculos con el pasado que lo impulsan a no detenerse. Su tenacidad no nace solo de la ambición, sino de una necesidad interna de honrar su historia, de demostrar que sus sentimientos tienen un propósito. En este estado de obsesión, su vínculo con el sacrificio se vuelve inquebrantable. Está dispuesto a entregar su tiempo, su energía y hasta su bienestar si cree que eso lo acercará a lo que quiere. Puede pasar horas, días, semanas o incluso años trabajando en la misma dirección, ajustando su estrategia cuando es necesario, pero sin perder nunca el rumbo. Su paciencia es una de sus armas más poderosas, mientras otros se rinden por el desgaste o la frustración. Cáncer persiste, convencido de que el esfuerzo y la constancia siempre dan frutos. Si bien su sensibilidad puede hacerlo más propenso a los altibajos emocionales, esto no significa que su determinación fluctúe. Incluso en sus momentos de duda, en los días en que siente el peso de su propia intensidad, encuentra la forma de seguir adelante. Su relación con la obsesión también se manifiesta en su capacidad para sumergirse completamente en lo que le apasiona. Puede volverse un estudioso incansable, absorbiendo información como una esponja, investigando cada aspecto de su meta hasta convertirse en un experto. Si se obsesiona con una idea, se adentrará en ella con un nivel de profundidad que pocos pueden igualar. Si su obsesión es una persona, su entrega será total, buscando conocerla en todas sus dimensiones, interpretando cada gesto, cada silencio, cada emoción oculta. Y si se trata de un proyecto, no descansará hasta perfeccionarlo, hasta darle un alma propia que lo haga trascender. Lo que pocos comprenden de Cáncer es que detrás de su intensidad hay un código de honor inquebrantable. No se obsesiona con cualquier cosa ni por capricho. Si algo despierta su verdadera pasión, es porque ha encontrado en ello un significado profundo, algo que toca las fibras más sensibles de su ser. Esta cualidad lo hace extremadamente selectivo con sus obsesiones. No malgasta su energía en lo superficial, solo se entrega por completo cuando siente que algo realmente vale la pena. Por eso, cuando decide que algo es suyo, cuando su corazón se enciende con el fuego de la convicción, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Uno de los aspectos más sorprendentes de su obsesión es su capacidad para mantenerse firme incluso cuando nadie más cree en él. Puede soportar el escepticismo, la indiferencia y hasta la burla de quienes no entienden su visión. No necesita que lo motiven desde afuera, porque su verdadera fuerza proviene de su interior. Mientras algunos dependen de la validación externa para continuar, Cáncer encuentra su mayor impulso en su propia conexión emocional con su meta. Su lealtad hacia lo que ama es tan fuerte que incluso si el mundo entero le diera la espalda, él seguiría adelante. Su manera de luchar no siempre es frontal ni evidente. Cáncer no es un guerrero que golpea sin estrategia, sino un estratega emocional que sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse momentáneamente para recuperar fuerzas. Puede dar la impresión de que ha abandonado su lucha, pero en realidad está esperando el momento adecuado para volver con más fuerza. Este juego de tiempos es algo que maneja con maestría, utilizando su intuición para saber cuándo actuar y cuándo ser paciente. Lo más fascinante de su obsesión es que, una vez que logra lo que se propuso, no lo ve solo como una victoria personal. Su satisfacción no proviene únicamente de haber alcanzado la meta, sino de lo que ese logro representa para su historia, su identidad y su futuro. Es un signo que no acumula triunfos sin sentido, sino que ve cada logro como un capítulo en la narrativa de su vida, un testimonio de lo que puede hacer cuando sigue su corazón con valentía. Y cuando finalmente mira hacia atrás y ve todo lo que superó, comprende que su mayor poder nunca estuvo en su terquedad ni en su esfuerzo físico, sino en la capacidad infinita de su alma para amar lo que hace y entregarse a ello sin reservas. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, no lo hace de manera superficial ni pasajera, sino con una intensidad que puede llegar a ser tan profunda como el océano que simboliza su esencia. Su mundo emocional se fusiona con su propósito, y esa unión lo convierte en una fuerza imparable, una marea que se mueve con precisión, alimentada por la pasión y la convicción de que aquello que persigue no es solo un deseo, sino una necesidad interna, un llamado ineludible de su alma. Esta obsesión no es un simple capricho ni una distracción momentánea, sino una manifestación del poder de su mente, su corazón y su intuición trabajando al unísono. La manera en que Cáncer experimenta la obsesión es única, porque no se limita a la acción consciente, sino que su psique se sumerge completamente en ella. Puede soñarlo, sentirlo,
imaginarlo con tal intensidad que se vuelve casi real antes incluso de que lo haya alcanzado. Su capacidad para visualizar aquello que anhela le da una ventaja extraordinaria sobre otros signos, porque no solo trabaja en el plano físico, sino también en el emocional y el mental. La idea se convierte en parte de su identidad, en algo que ya está dentro de él, aunque el mundo exterior aún no lo reconozca. Para Cáncer, el logro de su obsesión no es una posibilidad, es una certeza. Su enfoque puede ser tan absorbente que todo a su alrededor pasa a un segundo plano. Es capaz de sumergirse en un estado de concentración tan profundo que olvida el tiempo, el hambre o el descanso. Su mente trabaja en ciclos de intensidad, donde su atención es absoluta, y puede permanecer horas, días o semanas explorando cada detalle, cada posibilidad, cada camino que lo acerque a su objetivo. Para algunos, este nivel de entrega puede parecer excesivo, pero para Cáncer, es la única manera en la que sabe vivir cuando algo lo apasiona. No se conforma con lo superficial ni con medias tintas, si su corazón se involucra, lo hace con cada fibra de su ser. La obsesión de Cáncer también está marcada por una memoria emocional que le permite recordar cada pequeño detalle relacionado con su meta. Si ha fallado en el pasado, no olvida sus errores, si ha tenido pequeños avances, cada uno de ellos se graba en su mente como un recordatorio de que es capaz de seguir adelante. No es alguien que abandone sus sueños fácilmente, porque cada paso que ha dado es un testimonio de su lucha. Y si alguna vez ha sentido dolor, rechazo o fracaso en su camino, en lugar de verlo como una razón para rendirse, lo transforma en un impulso aún más fuerte para demostrar, primero a sí mismo y luego al mundo, que nada puede apartarlo de su destino. El peligro de esta intensidad radica en que, en su afán por alcanzar lo que quiere, Cáncer puede descuidar su propio bienestar. Puede perderse en su propio universo, aislándose emocionalmente de quienes lo rodean, convencido de que nadie puede entender la magnitud de lo que siente. Puede llegar a ignorar señales de agotamiento físico o mental, empujándose más allá de sus propios límites con tal de no perder el ritmo de su avance. En este punto, su obstinación puede jugar en su contra, porque aunque es un signo con una gran capacidad de resistencia, también necesita recordar que el equilibrio es esencial para sostener su energía a largo plazo. Sin embargo, esta capacidad de entrega también es lo que lo hace tan poderoso. Pocos tienen la habilidad de sumergirse tan profundamente en una idea y convertirla en realidad con la fuerza de su convicción. Su obsesión no es una simple fijación sin sentido, sino una muestra de su capacidad para amar algo con tal intensidad que lo vuelve inevitable. Puede parecer que está solo en su camino, pero en realidad, está acompañado por la fuerza de su propio espíritu, que lo guía incluso en los momentos más oscuros. Cuando finalmente alcanza lo que tanto anhelaba, el triunfo para Cáncer no es solo personal, sino que se convierte en algo que lo transforma desde adentro. No es alguien que busca reconocimiento superficial ni la admiración de los demás, lo que realmente le importa es la sensación de plenitud que viene con saber que fue fiel a sí mismo, que siguió su corazón sin importar los desafíos. Y en ese instante, en el momento en que finalmente toca con sus manos aquello que una vez solo existía en su mente y en su alma, comprende que su mayor poder no estuvo en su capacidad de luchar, sino en la profundidad de su amor por lo que hacía. Porque para Cáncer, la verdadera obsesión no es otra cosa que la manifestación de su más profunda pasión, la prueba de que cuando su corazón elige un destino, no hay fuerza en el universo capaz de detenerlo. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, su entrega no es únicamente una cuestión de voluntad o deseo, es una transformación interna que lo convierte en una extensión de aquello que anhela. No hay una línea clara que separe a Cáncer de su meta porque, cuando se sumerge en ella, su identidad misma se moldea en función de ese propósito. Su conexión con lo que persigue es tan profunda que deja de ser simplemente un objetivo y se convierte en una parte esencial de su ser. No lo persigue solo porque lo quiere, sino porque siente que sin ello, algo dentro de él quedaría incompleto. En este estado, su percepción del tiempo cambia. Puede parecer que para el resto del mundo la vida sigue con su ritmo habitual, pero para Cáncer, cada instante es un latido que lo acerca o lo aleja de lo que busca. Su mente no descansa, y aunque por fuera parezca sereno o incluso distraído, en su interior hay una tormenta de pensamientos, estrategias y emociones en constante movimiento. Es capaz de analizar cada posibilidad, de prever escenarios futuros y de ajustar su camino con una precisión instintiva que desconcierta a quienes lo rodean. Su intuición se vuelve un faro que lo guía, permitiéndole detectar oportunidades que otros pasarían por alto y encontrar respuestas en lugares donde nadie más buscaría. La intensidad de su obsesión no siempre se manifiesta en acciones visibles. A diferencia de otros signos que expresan su determinación de manera explosiva,
Cáncer puede trabajar en silencio, avanzando sin llamar la atención hasta que, de repente, logra lo que se propuso sin que nadie haya visto el proceso. Es un estratega emocional, alguien que sabe cuándo mostrarse y cuándo retirarse, cuándo avanzar con fuerza y cuándo esperar el momento exacto para dar el golpe definitivo. Este control sobre su propio ritmo le permite evitar errores impulsivos y asegurarse de que cada movimiento que hace lo lleve en la dirección correcta. Su conexión con la memoria es otro aspecto fundamental de su obsesión. Cáncer no olvida, no solo los detalles relacionados con su meta, sino también cada experiencia, emoción y aprendizaje que ha acumulado en el camino. Su capacidad para recordar lo impulsa a seguir adelante, porque sabe exactamente por qué comenzó y qué ha tenido que superar para llegar hasta donde está. Este vínculo con el pasado también lo lleva a ver su obsesión como algo más grande que él mismo. En muchos casos, su impulso nace de una promesa que hizo, de una herida que quiere sanar o de un legado que siente la necesidad de continuar. Para Cáncer, lo que persigue no es solo un logro personal, sino un testimonio de su historia y de las emociones que lo han definido. El riesgo de esta intensidad es que, cuando algo se convierte en su mundo, todo lo demás puede desvanecerse en su mente. Puede llegar a aislarse, a perder la noción de sus propias necesidades y a consumir su energía hasta el punto de agotamiento. Su deseo de proteger lo que quiere puede volverse tan fuerte que incluso si su obsesión le está haciendo daño, le resulta difícil soltarla. Puede caer en la trampa de justificar su sufrimiento como un precio necesario a pagar por lo que quiere, convencido de que rendirse significaría traicionarse a sí mismo. En estos momentos, su sensibilidad, que normalmente es su mayor fortaleza, puede volverse un arma de doble filo, atrapándolo en un ciclo de emociones intensas que lo llevan al límite. Sin embargo, lo que diferencia a Cáncer de otros signos cuando se obsesiona es su capacidad de regenerarse. Así como el océano puede estar en calma y en tormenta, Cáncer puede tocar fondo y luego renacer con una fuerza aún mayor. No importa cuántas veces tropiece, cuántos obstáculos encuentre o cuánto le cueste el proceso, su esencia es la de un guerrero emocional que sabe que cada batalla interna lo hace más fuerte. Si en algún momento se da cuenta de que su obsesión ha dejado de ser algo positivo, tiene la sabiduría para retirarse, aunque le duela. Y cuando eso ocurre, su transformación es completa, no deja atrás simplemente un deseo, sino que emerge de la experiencia con una nueva visión de sí mismo, con una mayor comprensión de lo que realmente necesita y con una determinación aún más refinada para su próxima meta. Cuando Cáncer alcanza lo que tanto ha perseguido, su satisfacción es indescriptible. No es solo la alegría del triunfo, sino la sensación de que su alma ha encontrado lo que buscaba, que cada sacrificio valió la pena y que su intuición nunca se equivocó. Es un momento de plenitud en el que todo su ser vibra en armonía con lo que ha logrado. Pero incluso en ese instante, su mente ya está creando nuevas visiones, nuevas ideas, nuevas metas que seguir. Porque Cáncer no es un signo que se conforma con un solo logro, sino alguien cuyo corazón siempre encontrará una nueva razón para luchar, para obsesionarse, para seguir avanzando. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, su proceso no es lineal ni predecible. Su determinación se mueve en ciclos, como las mareas que suben y bajan bajo la influencia de la luna, su regente astrológico. No avanza siempre con la misma intensidad, pero eso no significa que haya perdido el rumbo. Hay momentos en los que parece que se ha detenido, en los que da la impresión de que su interés ha menguado, pero en realidad está en una fase de reconfiguración interna. Su obsesión nunca desaparece de un instante a otro, simplemente se transforma, se repliega como una ola que toma impulso antes de estrellarse con más fuerza en la orilla. Su camino no es una carrera de velocidad, sino una danza con el tiempo, en la que su instinto le indica cuándo actuar y cuándo esperar. La forma en que Cáncer se involucra con su obsesión es profundamente sensorial. No solo lo imagina en su mente, sino que lo siente en su cuerpo, en sus emociones, en su piel. Si su obsesión es una persona, cada palabra, cada mirada y cada ausencia son registradas con una precisión milimétrica. Si se trata de un sueño o una meta, la visualiza con tanta intensidad que, en su mente, ya la ha vivido antes de que suceda. Este nivel de conexión con lo que desea le permite detectar señales que otros ignorarían, interpretando coincidencias como mensajes ocultos, viendo patrones donde nadie más los ve. No se trata de una simple fijación, sino de una fusión entre su mundo interior y la realidad que lo rodea. En su proceso, Cáncer puede desarrollar una resiliencia extraordinaria. Aunque es un signo de agua, con una sensibilidad que lo hace receptivo a todo tipo de energías, cuando su obsesión lo domina, se convierte en una corriente imparable.
Puede soportar rechazos, fracasos y dificultades sin perder de vista su objetivo. Es capaz de soportar el peso de la incertidumbre y la espera sin derrumbarse, porque su confianza en lo que siente es más fuerte que cualquier obstáculo externo. No necesita que el mundo valide su esfuerzo, porque su seguridad proviene de una fuente más profunda, de una certeza que nace en lo más íntimo de su ser. En este estado de entrega absoluta, su creatividad se dispara. Cáncer no sigue siempre un camino convencional para alcanzar lo que quiere. Cuando las rutas tradicionales parecen cerradas, inventa nuevas formas de avanzar. Puede recurrir a estrategias sutiles, moviéndose con la fluidez de su elemento agua, adaptándose a cada situación sin perder de vista su propósito. Esta capacidad de improvisación le permite encontrar oportunidades donde otros solo verían muros infranqueables. Su flexibilidad mental lo convierte en un maestro del cambio, alguien que puede ajustar su enfoque sin perder su esencia. Pero hay un aspecto de su obsesión que pocos entienden, su relación con la vulnerabilidad. A pesar de que puede parecer imparable cuando persigue algo, en el fondo sigue siendo un signo que siente con una profundidad abrumadora. Cada paso que da está cargado de emociones, y si en algún momento siente que está perdiendo lo que tanto desea, la angustia puede apoderarse de él. No porque dude de su capacidad, sino porque para Cáncer, lo que ama no es un simple capricho, sino una extensión de su propia alma. Si su obsesión se ve amenazada, es como si una parte de él mismo estuviera en peligro. Y aunque rara vez muestra esta vulnerabilidad abiertamente, en su interior, la lucha entre la fe en su destino y el miedo a perderlo se convierte en un torbellino difícil de contener. A lo largo de este proceso, Cáncer también desarrolla una conexión especial con el simbolismo. Todo lo que rodea su obsesión adquiere un significado oculto. Un número, una canción, una fecha, incluso una frase escuchada al azar pueden convertirse en señales que refuercen su convicción. No persigue su meta de manera racional o mecánica, sino con una espiritualidad innata que lo hace sentir guiado por fuerzas invisibles. Es por eso que muchas veces, cuando finalmente logra lo que tanto ha perseguido, siente que no fue solo su esfuerzo lo que lo llevó hasta allí, sino una sincronía cósmica, un alineamiento perfecto entre su voluntad y el destino. Si en algún momento su obsesión lo lleva a un callejón sin salida, Cáncer enfrenta un dilema interno complejo. Por un lado, le cuesta aceptar que algo en lo que ha invertido tanto pueda escaparse de sus manos. Pero por otro, su intuición le susurra cuando es momento de soltar. Este es uno de los aprendizajes más difíciles para él, saber distinguir entre la perseverancia y la terquedad, entre la lucha necesaria y la entrega sabia. A veces, necesita tocar fondo emocionalmente para darse cuenta de que no siempre puede aferrarse a lo que desea. Y cuando eso sucede, su transformación es profunda. Puede parecer que ha perdido, pero en realidad, ha renacido. Si logra soltar su obsesión, no lo hace con resentimiento, sino con la gratitud de quien sabe que cada experiencia deja huellas imborrables en su alma. Su forma de sanar no es olvidar, sino integrar. Lleva consigo lo aprendido, las emociones vividas, la intensidad de cada momento, y usa todo eso para redefinir su camino. No deja ir lo que amó sin antes haberlo convertido en parte de su historia. Y aunque parezca que ha cerrado un capítulo, en el fondo, nunca deja de sentir una conexión con lo que una vez le obsesionó. Cuando Cáncer logra lo que tanto anhelaba, su satisfacción es silenciosa pero profunda. No necesita proclamar su victoria al mundo, porque su verdadero premio es la paz interior que siente al saber que siguió su corazón hasta el final. Es en ese momento cuando entiende que su mayor poder nunca estuvo en la obsesión en sí, sino en la pasión con la que se entregó a ella. Porque para Cáncer, lo importante no es solo alcanzar la meta, sino el amor y la intensidad con los que vivió cada paso del camino. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, su mundo interno se convierte en un santuario donde cada pensamiento, cada sensación y cada recuerdo giran en torno a esa idea. Su mente es como un océano en el que las emociones se entrelazan con la lógica, donde la razón y el sentimiento no son fuerzas opuestas, sino dos corrientes que lo impulsan en la misma dirección. Su relación con la obsesión no es meramente mental, ni siquiera exclusivamente emocional, sino algo mucho más profundo, es visceral, instintiva, casi genética. Su anhelo se graba en sus células, en su piel, en su manera de respirar. Lo que desea se convierte en un eco constante dentro de sí, una vibración que resuena en cada aspecto de su vida, incluso en los momentos en que parece estar distraído o enfocado en otra cosa. Su obsesión está ligada a su capacidad de crear lazos inquebrantables con aquello que considera valioso.
Cáncer no se apega a las cosas de manera superficial, lo hace con una intensidad casi sagrada. Si su obsesión está relacionada con una persona, su entrega es total, profunda, indiscutible. Puede construir un universo entero alrededor de ese vínculo, percibiendo detalles imperceptibles para los demás, recordando momentos que otros olvidarían con facilidad. Si su obsesión es una meta, entonces esa meta no es solo un objetivo, se convierte en un pilar de su existencia. Cáncer no persigue cosas simplemente por placer o por ambición, lo hace porque en ellas encuentra significado, porque en cada obsesión hay un propósito más grande que lo conecta con su identidad y su historia. El aspecto protector de Cáncer también juega un papel crucial en su manera de obsesionarse. Cuando algo se convierte en su mundo, no solo lo desea, sino que siente la necesidad de cuidarlo, de preservarlo, de defenderlo incluso de sí mismo si es necesario. Su instinto de protección se activa con una ferocidad que pocos podrían anticipar. Si siente que lo que tanto ansía está en peligro, no dudará en desplegar todas sus fuerzas para evitar perderlo. Esto lo puede llevar a un estado de vigilancia constante, analizando cada detalle, anticipando amenazas, preparándose para responder ante cualquier adversidad. Puede parecer tranquilo, pero en su interior siempre hay un plan, siempre hay una estrategia, siempre hay una manera de asegurarse de que nada ni nadie lo aleje de lo que ha decidido que es suyo. El tiempo juega un papel peculiar en la obsesión de Cáncer. Para él, el pasado, el presente y el futuro no son líneas separadas, sino dimensiones que se entrelazan de manera fluida. Su mente puede viajar al pasado para revivir cada emoción relacionada con su deseo, aferrándose a cada detalle con una precisión casi fotográfica. Puede proyectarse en el futuro, imaginando con una claridad asombrosa cómo será el momento en que finalmente alcance lo que tanto anhela. Y en el presente, su obsesión lo convierte en alguien que vive en un estado de intensidad permanente, sintiendo cada instante como si fuera crucial, como si cada acción, por más pequeña que parezca, tuviera un impacto irreversible en su destino. Este flujo constante entre tiempos lo convierte en un maestro del significado oculto. Cáncer no ve la vida como una sucesión de hechos aislados, sino como un entramado de señales y conexiones que lo guían. Puede encontrar mensajes en lo aparentemente trivial, interpretar coincidencias como confirmaciones de que está en el camino correcto. Su obsesión no es ciega ni aleatoria, está sustentada en una fe inquebrantable en la idea de que todo tiene un propósito, de que cada paso, cada giro del destino, cada desvío inesperado, es parte de un plan mayor. Cuando Cáncer se sumerge completamente en su obsesión, su sensibilidad se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, le permite conectar con su meta con una profundidad única, sintiéndola como una extensión de sí mismo. Pero por otro, lo vuelve vulnerable a la frustración, a la ansiedad de no avanzar tan rápido como quisiera, al temor de que su intuición pueda estar equivocada. Puede pasar por momentos de duda, de replanteamiento, de crisis internas en las que se cuestiona si realmente llegará a donde quiere estar. En estos momentos, su conexión con su mundo emocional se vuelve más intensa, oscilando entre la euforia de la certeza y la sombra de la inseguridad. Sin embargo, lo que lo distingue es que, a pesar de estas oscilaciones, nunca suelta por completo lo que quiere. Puede tambalearse, puede sufrir, puede detenerse temporalmente, pero su esencia sigue aferrada a su deseo con una fuerza que trasciende cualquier obstáculo. El silencio es otra de sus herramientas más poderosas. Cáncer no necesita gritar su obsesión al mundo ni buscar validación externa. Puede parecer que está tranquilo, que ha dejado de lado su meta, que ha cambiado de dirección. Pero en realidad, está operando desde la sombra, en su propio espacio sagrado, preparando cada movimiento con la paciencia de quien entiende que el verdadero poder no está en la prisa, sino en la estrategia. Es un signo que sabe que el momento adecuado no siempre es inmediato, pero cuando llega, debe estar listo para aprovecharlo con la máxima intensidad. La relación de Cáncer con el sacrificio es otro aspecto que define su manera de obsesionarse. No tiene miedo de renunciar a comodidades, de posponer placeres, de entregar su tiempo y su energía sin medida si con ello se acerca a lo que quiere. Su concepto de esfuerzo no está ligado a una idea de obligación, sino de entrega. Si realmente desea algo, no lo considera un sacrificio, sino una expresión de amor. Puede renunciar a muchas cosas en el proceso, pero no a su convicción. Puede adaptarse, cambiar de enfoque, buscar nuevos caminos, pero jamás soltará completamente lo que su corazón ha elegido. Cuando finalmente alcanza lo que tanto ha perseguido, la sensación no es solo de triunfo, sino de plenitud absoluta.
Para otros, el éxito puede ser un momento pasajero, un logro más en la lista. Para Cáncer, en cambio, representa la confirmación de que su intuición siempre tuvo razón, de que su entrega no fue en vano, de que cada lágrima, cada desvelo, cada instante de incertidumbre tenía un sentido. Pero lo más importante es que, lejos de quedarse estancado en su victoria, su espíritu inquieto ya está buscando la próxima ola que lo lleve aún más lejos. Porque para Cáncer, la obsesión no es simplemente un estado temporal, sino un ciclo constante de transformación, crecimiento y redescubrimiento. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, la intensidad de su enfoque no es solo una cuestión de deseo o ambición, sino un fenómeno que se entrelaza con su memoria emocional. A diferencia de otros signos que pueden obsesionarse con algo por razones externas o por una meta específica, Cáncer lo hace desde una profundidad que pocos pueden comprender. Lo que persigue se graba en su subconsciente, se mezcla con sus recuerdos más antiguos y se convierte en parte de su identidad. No es solo algo que quiere lograr, sino algo que siente que ya le pertenece en otro plano de la existencia. Esta conexión con la memoria le otorga una ventaja única: su obsesión nunca es impulsiva ni arbitraria. Puede parecer que surge de repente, pero en realidad es el resultado de una serie de emociones y experiencias que ha acumulado a lo largo del tiempo. Su subconsciente actúa como un archivo en el que almacena cada sensación, cada anhelo no expresado, cada promesa que hizo en silencio. Y cuando finalmente algo captura su atención por completo, no es solo porque le atrae en el presente, sino porque resuena con algo mucho más antiguo dentro de él. El carácter protector de Cáncer también influye en su manera de obsesionarse. Cuando algo entra en su mundo interno, no solo lo desea, sino que lo siente como una extensión de sí mismo. Su instinto no es solo conseguirlo, sino resguardarlo, nutrirlo y asegurarse de que nadie ni nada pueda arrebatarle lo que considera suyo. Esto lo convierte en un guardián implacable de sus propios sueños y afectos. No permitirá que nadie cuestione su derecho a perseguir lo que quiere, y aunque no siempre lo exprese de manera directa, está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger lo que ha decidido que es parte de su vida. El vínculo entre Cáncer y su obsesión no es estático, sino que evoluciona con el tiempo. Puede empezar como un deseo, transformarse en una necesidad y, finalmente, convertirse en una misión de vida. A medida que su obsesión crece, su percepción del mundo se moldea en función de ella. Todo lo que experimenta, cada conversación, cada evento, cada señal que la vida le envía, es interpretado en relación con su meta. Se vuelve un maestro en encontrar significados ocultos, en leer entre líneas, en conectar hilos invisibles que otros jamás notarían. Su mente nunca deja de procesar información, buscando patrones, signos y respuestas que lo acerquen aún más a lo que anhela. Esta capacidad de percibir lo que otros no ven lo hace increíblemente perspicaz. Puede anticipar situaciones antes de que ocurran, intuir los movimientos de los demás y ajustar su estrategia en consecuencia. Cuando Cáncer se obsesiona con algo, no solo lo persigue con determinación, sino con una astucia que le permite moverse en las sombras, trabajando silenciosamente hasta que finalmente emerge con lo que quería en sus manos. No necesita llamar la atención ni anunciar sus planes, porque entiende que la verdadera fuerza radica en el sigilo y en la paciencia. Sin embargo, su obsesión también puede llevarlo a una autoexigencia extrema. Si siente que no está avanzando lo suficientemente rápido, puede volverse su peor juez, castigándose mental y emocionalmente por no estar donde quiere estar. Su relación con el tiempo es compleja. Por un lado, confía en que las cosas suceden cuando deben suceder, pero por otro, siente una urgencia interna que lo empuja a moverse constantemente. Esta dualidad lo lleva a momentos de agotamiento emocional en los que se cuestiona si realmente logrará lo que quiere. Pero incluso en sus momentos de duda, hay una parte de él que nunca se rinde. Su resiliencia es una de sus armas más poderosas. No importa cuántas veces tropiece, no importa cuántos obstáculos encuentre en el camino, Cáncer se reconstruye a sí mismo con la misma intensidad con la que se obsesiona. Si en algún momento siente que ha perdido algo importante, no se queda en la derrota, sino que transforma su dolor en una nueva fuente de motivación. Cada herida se convierte en un recordatorio de lo que realmente importa, cada fracaso en una lección que lo prepara para la próxima oportunidad. Cuando finalmente alcanza lo que tanto ha perseguido, su victoria no es solo un logro externo, sino una confirmación interna de que su intuición siempre tuvo razón. Pero lo más fascinante es que, incluso en ese momento de triunfo, su alma ya está buscando la siguiente ola, el próximo objetivo, la nueva pasión que lo hará sentir vivo otra vez.
Porque para Cáncer, la obsesión no es solo un estado temporal, sino una forma de existir, un ciclo infinito en el que cada deseo alcanzado solo abre la puerta a una nueva aventura. Cuando Cáncer se obsesiona, su mente y su alma entran en un estado de sincronización absoluta con su deseo. No es solo una idea que lo motiva o un anhelo que lo impulsa, sino una energía que se filtra en cada capa de su ser. Esta obsesión no es simple ni fugaz, es una corriente subterránea que fluye con intensidad, moldeando su manera de pensar, de sentir y de actuar. Todo lo que hace, aunque parezca casual o cotidiano, está alineado con el objetivo que ha decidido perseguir. Incluso en los momentos en los que parece distraído o indiferente, en realidad está procesando información, absorbiendo detalles, preparando el siguiente movimiento con una paciencia infinita. A diferencia de otras personas que pueden obsesionarse de forma explosiva y efímera, Cáncer lo hace con una persistencia que desafía el tiempo. Su obsesión no depende del entorno ni de las circunstancias externas, se arraiga en su mundo interior y se convierte en una parte inmutable de su esencia. Puede mantenerla oculta, dejar que se enfríe momentáneamente, incluso aparentar que la ha soltado, pero en lo más profundo sigue latiendo, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza. No abandona lo que desea simplemente porque la vida se lo pone difícil, al contrario, la dificultad alimenta su determinación. Cada obstáculo se convierte en una razón más para demostrar que su instinto no se equivoca. La relación de Cáncer con su obsesión no es unilateral. No se trata solo de querer algo con desesperación, sino de sentir que existe una conexión mística entre él y lo que persigue. No lo ve como una simple meta, sino como un destino inevitable. En su mente, hay un lazo invisible que lo une a su deseo, y ese lazo no puede romperse con la lógica ni con la resignación. Es por eso que, aunque la realidad parezca contradecirlo, sigue adelante con la certeza de que tarde o temprano, todo se alineará a su favor. Esta confianza no proviene de una arrogancia ciega, sino de su capacidad de leer las señales del universo y de interpretar cada evento como parte de un plan mayor. Su manera de actuar en torno a su obsesión también tiene un componente ritualístico. Cáncer no solo piensa en lo que quiere, lo siente, lo imagina, lo proyecta en su día a día. Puede crear rutinas específicas que lo acerquen a su meta, repetir ciertos hábitos como si fueran parte de un conjuro silencioso. Su conexión con lo simbólico lo lleva a buscar significados ocultos en los objetos, en las palabras, en los números, en las fechas. Puede aferrarse a pequeños amuletos, escribir pensamientos que reflejen su deseo, escuchar ciertas canciones que refuercen su emoción. Todo esto no es simple superstición, sino una manera de reforzar su vínculo con lo que quiere, de materializarlo en su vida antes incluso de haberlo alcanzado. En el proceso de perseguir su obsesión, Cáncer también desarrolla una sensibilidad extrema hacia cualquier posible amenaza. Su instinto protector no se limita solo a las personas que ama, sino también a sus propios sueños. Si percibe que alguien intenta minimizar su esfuerzo, desalentarlo o interferir en su camino, su actitud puede cambiar radicalmente. Puede pasar de ser dulce y comprensivo a convertirse en una fortaleza infranqueable, blindando su mundo interno para evitar que la negatividad ajena contamine su propósito. Si siente que debe defender lo que quiere, lo hará con la fiereza de alguien que no teme luchar por lo que considera sagrado. El papel de la intuición en su obsesión es fundamental. Cáncer no avanza únicamente con base en la lógica, sino con una percepción profunda que lo guía incluso en la oscuridad. Puede tomar decisiones que para otros parecen irracionales, pero que con el tiempo se revelan como acertadas. Es capaz de sentir cuándo debe insistir y cuándo debe esperar, cuándo actuar con determinación y cuándo moverse con sutileza. No se deja llevar por impulsos sin sentido, sino por una conexión interna que le indica el momento exacto en el que debe dar cada paso. Esta intuición es su brújula, su arma secreta, el don que lo hace imparable en su camino. Sin embargo, su relación con la obsesión también tiene un lado oscuro. Cáncer puede llegar a perderse en su propio mundo, aislándose de la realidad en su afán por alcanzar lo que quiere. Puede volverse hermético, dejando de compartir sus pensamientos con los demás por temor a que no lo comprendan. Su mundo emocional puede volverse tan intenso que a veces le cuesta distinguir entre lo que es posible y lo que solo existe en su imaginación. Si no tiene un punto de equilibrio, su obsesión puede convertirse en una carga emocional que lo desgaste, sumergiéndolo en un estado de ansiedad y melancolía si siente que no está avanzando lo suficiente. Pero incluso en sus momentos más difíciles, Cáncer tiene la capacidad de transformarse a sí mismo. Puede caer, dudar, sentir que ha perdido el rumbo, pero tarde o temprano,
encuentra la manera de recuperar su fuerza. Porque en el fondo, lo que lo mueve no es solo la necesidad de alcanzar un objetivo, sino la certeza de que cada paso que da, cada emoción que experimenta, cada sacrificio que hace, es parte de un viaje mucho más grande. Y ese viaje, para él, es lo más importante. Cuando finalmente logra lo que tanto ha deseado, la sensación no es solo de triunfo, sino de plenitud absoluta. No necesita reconocimiento externo ni validación ajena, su mayor recompensa es la paz interior de saber que siguió su instinto hasta el final. Pero incluso en ese momento, su alma inquieta ya está buscando el próximo sueño, la próxima meta, la nueva obsesión que lo llevará aún más lejos. Porque para Cáncer, la vida no es solo una serie de logros, sino un viaje constante de pasión, entrega y transformación.